Carretero, vámonos. No, tranquilo, no te vayas. Tranquilo, tranquilo. No ha entrado en un sitio más luminoso en tu vida. Se han enfadado. Comemos, fregamos, a luego a las 6 a las 7 nos ponemos en la puerta. Se ve esto cuando hay cosas chungas. ¿Ha habido un tiroteo o algo por aquí? En esta casa se han criado 8 niños. Las cosas Así. Yo no sé si mañana me van a reventar la puerta, se me va a meter la policía, me van a llevar a la cárcel. Por fuera está flipando, ahora cuando lo ves por dentro te va a cagar. Oye, cómprame algo. Toda la gente que trapichea son peligrosos, todos. Picardía, el mejor barrio de todo el mundo. ¿Sí? Claro. ¿Lo veis los barcos por ahí? ¿Por qué? Porque me encuentro en la costa. Para ser más preciso, en la ciudad de Almería, que se encuentra en la comunidad autónoma de Andalucía. Aquí viven unas 200.000 personas y es una ciudad rodeada por estas partes de muchísimas montañas. Es obviamente un puerto pero muy importante, sobre todo por la exportación de minerales, y pequeñas curiosidades, ha sido uno de los lugares más famosos donde Sergio Leone ha grabado los famosos spaghetti western, ¿no? Entonces, películas que parecen ambientadas en el antiguo oeste. Y... Dime. Ah, ya sabemos con la señora, empezaba conmigo. Y... ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Entonces, os estaba contando, espera que termino de contar sobre Almería, que no sé si lo sabías, es la única ciudad de Europa donde nunca se ha registrado temperatura bajo cero. Aquí hace calor siempre. Siempre. Invierno, Claro. verano, siempre. Sí, siempre verano, también en invierno. Porque ahora estamos a mitad de octubre y serán 25 grados. Es alucinante. 25, 30, Pero en verano, ¿cuántos hay? 40, ¿Sí? 40, 41. Ya empieza a ser imposible, ¿no? Pues acabo de entrar a una de las primeras calles en el barrio que se llama La Chanca. La Chanca, o llamado también La Pescadería. Ahora os cuento bien sobre la historia del barrio, y estamos entrando en Plaza de Pavía, una de las más famosas, creo, ¿no? Sí, mira, ahí está el Pau. Exacto. Y ahí tengo el Power con sus amigos. Otra curiosidad, es el hermano del cantante que se llama RVFV, que sería Rafa, pero con la A, ¿no? Al revés, y me ha dicho, tío, yo soy de aquí de toda la vida, te voy a enseñar el barrio. Ahí está. Vamos a explorar un poco, ¿no? El barrio de La Pescadería. Venga, vamos. Pero antes, como no, hablamos un poco, ¿no? Del barrio que vamos a visitar. Vamos a visitar el barrio, hemos dicho, de La Pescadería, que es uno de los barrios más pintorescos de toda la ciudad de Almería. Ha empezado a construirse en el siglo XI y empezaron los musulmanes a construirlo. Aquí podemos ver un poco de, ¿no?, historia de esta época. Y el barrio de La Pescadería, de La Chanca, empezó a construirse afuera de las murallas que había en esta época. La gente ahí adentro se dividía por religión y también por profesión. Entonces había la zona de los pescadores, la zona de los textiles, o la zona de los musulmanes, la zona de los cristianos. Tras la conquista cristiana de 1489, pero la ciudad de Almería ha empezado, ¿no?, un poco a decaer hasta el siglo XIX, cuando ha vuelto a tener un poco de fuerza con la industria textil y imagino también con el comercio marítimo. Eso pero no ha durado mucho. Cuando la industria minera ha empezado otra vez a decaer porque se estaban obviamente acabando las reservas mineras, aquí me atacan unos insectos, ha vuelto Almería a tener algunos problemas. Es un barrio que además a lo largo de los años ha sido bombardeado, un montón de problemas, pero no os voy a aburrir. Lo que nos interesa es que desde los años 80
prácticamente cuando la droga ha empezado a pegar fuerte aquí en España, se ha convertido en uno de los barrios más peligrosos aquí de Almería. Las cosas parece que están cambiando muchísimo, se está dignificando mucho el barrio, lo están reformando y desde 2011, si no me acuerdo mal, han pedido también que sea patrimonio de la UNESCO porque dicen ser muy, muy bonito y tengo muchísimas ganas de visitarlo. Pues entonces sabemos que estamos en Almería, un barrio, lo tenemos allá cerca del mar, en este lugar precioso donde hace calor prácticamente todo el año y un barrio de etnia gitana y también hay alguno marroquí, alguna gente subsahariana. Vamos porque no creo que voy a tener ningún problema, ya sabéis que voy acompañado de mi amigo Power, pero es un barrio que por lo que he leído es de verdad súper interesante. Ya está, vamos al lío. Perdona. Estoy haciendo un documental sobre el barrio aquí de la pescadería. ¿Usted es de aquí? ¿Vive aquí? Vale. ¿Le puedo preguntar, es un barrio conflictivo? ¿Es un barrio con problemas? ¿De qué tipo? ¿Hay gente que se pelea o cosas así? ¿Sí? Pero ahora le he dado una vuelta y me parece tranquilo. Por la noche puede ser un poco más. ¿Sí? ¿A ti te no pegan? puedo tirar por aquí porque tiro por ahí muchas veces, otras veces. Pero conmigo ha sido todo muy amable, ¿sabes? Por el momento. Pero según Claro, pueden pasar cosas. muchos delincuentes, drogadictos, están los puntos de pescadería. Los puntos de venta de droga, dices. De coca, sí. De coca. Vale. Bueno, sigo por el barrio que por el momento todo bien. No, gracias a usted. No, gracias. Hasta luego. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Francisco. Todos me Francisco. conocen por Gypsy. Gypsy. Gypsy, vale. Entonces Gypsy eres gitano, Ultimate, el obviamente. último gitano. El último Gypsy gitano. Gypsy Ultimate, el último gitano. Perfecto. Te pregunté porque estaba buscando parking con él y le pregunté, es verdad, es duro como dice, me dice, joder, tío, las condiciones aquí no son fáciles, también buscar trabajo es complicado. Trabajo no está más chungo que nada. ¿Sí? Pues avisa. dice Aquí, que es de aquí, pues claro, 32 años y sin trabajar, sin que te den trabajo, pues avisa tú. Espera, Power, pero eso que me acaba de decir, en plan, te preguntan de qué barrio eres y si eres de aquí, de la Chanca, es complicado. Si eres de la pescadería de aquí de la Chanca Sí. y vas a buscar trabajo, dis que eres del Zapillo. ¿Ah, sí? Claro. Hay que mentir. Pues claro, porque ellos tienen este barrio, pues como en todos los barrios marginales, pues se habla mierda de los barrios. Y hasta que no entras y te das cuenta en verdad lo que es el barrio, en todos lados hay gente mala y gente buena, en todos los barrios. En este lo que pasa, porque si vienes por la noche, pues hay mucho que se busca la vida, pues para la droga, hay mucho yonki. Vale. Entonces tú dices, el problema más grande aquí que si entra una persona que no es del barrio puede ser que le roban para Claro, pillar un poco de droga y cosas así. Eso es. Pero la gente que trapichea en sí es peligrosa, ¿no? Hace sus cosas y a tomar por culo. Toda la gente que trapichea son peligrosos, todos. Una persona que trapiche y no sea peligrosa, no está trapicheando. ¿Por qué eso? Porque tú dices, estar acostumbrado a estar nervioso, porque, a estar mira, a tope. claro, viven con la adrenalina. Tú date cuenta que yo vendo droga, yo no duermo tranquilo. Claro. Yo no sé si mañana me van a reventar la puerta, se me va a meter la policía, me van a llevar a la cárcel. Es una vida que no... Sí, es siempre al límite, ¿no? Claro. Y tú ves una persona, sobre todo alguien como yo, por ejemplo, con una cama y dices, joder, este me viene a joder el negocio y... yo no. Pero gente que... No, digo, si yo, por Sí, ejemplo, si tú soy una pasas persona por que la puerta, trapichea y por veo a ejemplo, Tzatze, digo... esta casa a lo mejor un punto, ¿no? Pues Vale. si tú pasas por aquí con la cámara y hay gente en la puerta, de lo primero que te dicen, no grabes, no grabes. Claro, claro. Pero si soy una persona también sin cámara que simplemente me he perdido un turista, Si vas sin imagínate, cámara te dicen, puede ¿qué ser que lo quieres? folle. No, no, ¿qué quieres? Lo primero que te van a preguntar es qué droga quieres. Vale, vale. Cuando éramos pequeños pues se veía muchas cosas por la calle. ¿Sí? Sí, ¿Cómo que? Mucho junkie, tú dices que... sí, jeringuillas, antes se veía muchas jeringuillas tiradas por el suelo. Vale, Todo eso ya se ha perdido porque eso ya era muy antiguo. vale. ¿Ha cambiado mucho esto en los años también por el tipo de droga? Puede ser que ahora se vende más marihuana respecto a heroína o... ¿Qué te Van está cambiando más- las generaciones, van cambiando las drogas, van Sí. cambiando... Me ha hecho gracia que antes han dicho, esto ha sido siempre un barrio de pescadores y ahora es un barrio de cultivadores, ¿no? De jardinero. interior, de jardineros. Mira de esa es la jardineros. Virgen del Carmen. Esa Vale. es la patrona de los marineros.
La patrona de los marineros. Pero para ser un barrio, no sé, marginal, como habéis dicho, me parece fantástico. En plan, está todo pintado, nuevo, ¿no? Está bien. Ayudamos a proteger y cuidar este lugar. Lo que es de todos es también responsabilidad de todos. Claro. Otra vez vemos estos pajaritos. Me lo explica un poquito, no entiendo. Es algo de... Sí, del señor. ¿Quiere hablarle de los pájaros? ¿No? Ya se lo explico yo. Esos son pájaros para concursar. Vale. Son colorines, se llaman jilgueros. Vale. Entonces hay gente que coge esos pájaros y los mezclan con las canarias y sacan mixtos. No sé mucho de pájaros, pero como una cultura de aquí del barrio, pues sí, más o menos. Lo usan por No. competiciones y todo. Sí, pero ¿competición de qué? Pues de pájaros, poniendo pájaros. El cante. Ah, ¿quién canta mejor? No quien canta mejor, sino si hay quien canta mejor. El pájaro va, el por pájaro que tiene que punto. cantar, ¿no? Empieza a cantar, Sí. ¿no? Según los remates que haga y el cante que tiene, ¿Vale? es el que se lleva el premio, vamos. Va por el que más, punto. el caro va por A lo punto, mejor el que para más aplicar. remate tenga y todo. Para aplicarte, el pájaro hace a lo mejor y ¿Vale? mata, pues eso a lo mejor le da 10 Claro. puntos. Si a lo mejor hace y se calla, no mata, Vale. pues son Cinco. 7 Vale. o 5. Sí. O sea, contra mejor cante tenga, más puntos hace tu Y hay pájaro. veces que ni puntúa. Vale. ¿Entiendes? Hay veces que hace Y no Pero, puntúa. ¿de cuánto dinero estamos hablando? a dinero, no sé cómo Se gana decirte, dinero, porque ¿eh? yo nunca ¿Sí? lo he hecho, pero Se gana puedes dinero. ganar 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros Se gana con dinero. los pollos. Esta es la ITV que se hace en la pescadería, ¿no? Te meten el coche así en... Esto es lo que te contaron de que lo meten ahí, lo de eso es mentira. Esto es un coche de algún vecino que lo tiene aquí hecho polvo, ¿me entiendes? Claro, claro, Eso claro. es que lo roban, Sí. eso son tonterías. Es que no sabes dónde meterlo, le cuesta más traerlo a la chatarra que dejarlo ahí y ya Eso está. sí, si a lo mejor a alguien le Y se hace lo falta olvida. una pieza, se lo pide al vecino, el vecino pues sí, llévatelo y tal. Claro. ¿sabes? Pero te Esto digo, es Barranco Crespi. por el momento, si hablamos de barrios marginales, Y ahí lo pones. Barranco Greppi, sí. Esto es un barrio marginal, lo Sí, puedes pero mirar, es el más bonito que he visto Más- hasta el más momento, porque tranquilo, las más montañas, el mar es fenomenal, ¿no? No ves todo lo antiguo, todo eso son las murallas de las Alcazabas que daba la vuelta al barrio, la Alcazaba. Aquí la Todo gente esto ya lo antigua están antes tirando. vivía en cuevas. Aquí la mayoría de gente vivía en cuevas hasta que ya se empezaron a hacer casas y todo eso y a poco la gente Claro. fue viviendo en casas, pero aquí al principio todo el mundo, nuestros bisabuelos y todo eso vivían en cuevas. Que tú sepas, ¿la hacían ellos? En plan, ¿rompían la piedra o eran cuevas naturales? Unas que hacían ellos, otras que se las encontraban ya hechas y Claro, la y le remodelaban ponen según- 4 chapas, 4 cosas Exactamente. adentro. Escucha, ¿esto de los zapatos es como en el Bronx? ¿Qué quiere decir que ahí se vende o...? ¿Sí o no? Y si hace falta... Se vende, hay delincuencia y eso significa eso. Que también hay niños que juegan al fútbol Y las tiran allá cuando y no están viejas. significa nada, ¿me entiendes? Claro. Pero de toda la vida eso ha significado eso. Sí, que tampoco se hace falta porque es tan fácil como preguntar dónde se vende y te dicen Y te aquí, dicen. ¿sabes? No es que vas mirando dónde hay bambas o... Pero a lo mejor antiguamente pues la gente las veía y decía, pues Claro. estoy en un sitio donde puede haber. Claro. ¿Sabes? Es que me parece no sé, que no tenga mucho sitio porque también la policía lo ve, ¿no? Sí. Los zapatos ahí. Entonces dice, joder, entonces aquí se vende. Entonces, No, esto ya lo están es una tirando. señal para todos. Esto eran casas todo. Y ya lo están tirando todo, ¿no? Guay, estoy flipando literalmente porque os dije antes, ¿no? De los spaghetti western. Parece de estar en el desierto aquí Mira, de ya, América. Como caen las Es piedras. increíble, sí, Imagínate sí. una piedra de esas cae abajo. Claro. Y esto, si ponéis la pescadería, os salen esta fotita de esta casa que me parecen, vamos, Eso ahora, maravillosa. si quieres, vamos, es la Sí. cansa. Guau, esto es increíble. gusta meterse loncha encima del patriota y todo el rollo. El patriota. Vamos a subir por aquí, ves esto un poco, le damos la vuelta. Mira cómo son las calles de Sí, 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 sí. antiguo, ¿me entiendes? No, espectacular, te lo juro que es el barrio donde he ido para este canal más bonito que he visto hasta la Mira cómo fecha. se ve desde aquí, Me encanta, sí. Mira aquí. Joder, yo digo siempre, la calidad de la vida está hecha de varias cosas y obviamente el salario, cuánto uno gana, ayuda mucho, pero ayuda mucho también el clima, la posición, la vista desde tu casa. Y puedes ser una persona muy humilde que pero te levanta todos los días, te sientas aquí, te toma tu cafecito y tienes delante el mar y detrás estas montañas, vamos, no te da ganas de trapichear porque si vas a la cárcel todo esto te lo pierdes y es maravilloso. El blanco, está guapo. Ay, sí. Mira, se ha fiado, ¿eh? Al final, Lo hemos conseguido. buena gente, dice que buena gente no me va a hacer nada. Lo huele, ¿no? Que soy buena gente.
espectacular. Y desde aquí podemos ver, ¿no? Toda la otra parte. Hemos visto este barrio desde allá cuando ha empezado el vídeo, desde la muralla, y ahora estamos en la parte opuesta. La muralla es antigua. ¿Lo veis? Todo lo que hemos hablado, ¿no? de los árabes y las conquistas de estos territorios están ahí. Este barrio es gente que no, aquí no se vende droga, no se hace cosas así, pero como en todos lados siempre hay una oveja negra. No te voy a decir que nadie vende droga aquí. Claro. Te digo que hay menos índice de que se venda droga. Lo mismo de 10 casas Sí. vende una. Sí, sí, sí. Mientras hay otras zonas que son 5 de de 10 10. venden 11. Sí. Joder, 11. Cuando hay mucha lluvia es un problema. Bueno, que no hay mucha lluvia aquí normalmente, ¿o sí? Pero cuando llueve flipas como caen de ahí a todas. ¿Sí? Parecen cataratas. Llueve de manera torrencial. Claro. O sea, Aquí no un llueve, montón. pero cuando llueve moja la tierra, ¿sabes? Una vez se cayó una piedra de ahí arriba para abajo, hasta aquí llegó. Tac. Ya que estamos bastante cerca de Marruecos, ¿lo pilláis desde ahí o lo hacéis vosotros? Porque yo he hecho un episodio que fumaba shish en Marruecos y no sé, por lo que me dijeron era de buena calidad. Aquí lo traen, pero no llega a la calidad. ¿No? Llega... Medio. Y si quieres Antiguamente calidad, sí. te lo tienes que hacer tú. Claro. Antiguamente llegaba más calidad porque no pagaban por fuera, pero ahora en Francia, en sitios pagan más caro, la calidad va para ellos. Ah, Nosotros vale. nos dejan lo que pagamos. Claro. Le estoy intentando copiar un poco el acento porque me gusta que quitan las últimas letras y me parece más divertido. Entonces intento hacer lo mismo. No, es por la divertido cansa. porque... calma, calma, calma. Es por la cansa. Ya cambia un poquito las cosas. Al redondear y ya bajamos. Sí. ¿Y eso porque Cuando se ve esto es cuando hay cosas chungas. Si Sí. no se ve eso, esto no vive, es una almacén ahí para tirar el perros, coco. los amigos, para Un fumarse trasero. su cano y todo su rollo. Pescadería, el mejor barrio de todo el mundo. ¿Sí? Claro. Bueno, como posición es fantástico, tenéis los montes ahí. Es lo que habla la gente. La gente habla que... Una persona mata a un gato y ya te llaman pillagatos Claro, toda la vida. claro, ¿sabes? claro. Pero usted estaba aquí en los 90, 2000, no sé, hace 20 años, 30 años. Yo nací aquí. ¿Ah, sí? Y había mucha diferencia, ha ido empeorando, mejorando el barrio, es lo mismo. Siempre ha sido igual, sí. Si tú te metes con alguien, es normal que haya cosas. Si tú no te metes con nadie... Y este barrio, lo bueno que tiene también que se ayuda. Se ayuda. Aquí Somos está todos como uno, familia. claro, aquí uno está más y hace falta ayudar. Y lo que se pueda se ayuda. Por Si eso alguien que tiene un problema, no se queda solo Aquí, en el mira, barrio. claro. Mira, aquí, si se hace un plato de comida y no hay alguno que no coma, van a comer también Claro. de ese plato. Porque tú no vas a comer y vas a dejar al vecino con los niños sin comer. Claro. Claro. Y más sabiendo la situación que tiene. He visto que ahí hay un poco, ¿no?, de cositas tiradas, un poco de basura. Eso Es pasa un problema en todos también, no sé, el Eso camión es no viene problema- aquí del eso es ayuntamiento. problema del ayuntamiento, sí, porque lo tienen como marginado. Vale. Entonces ya verás como tú te vas al paseo por aquí abajo, por aquí lo tienen tu calidad. Y aquí pasan. Ni basura. Pero puede ser porque no pasa, no llega el camión aquí, que las calles son Sí. pequeñitas, o Llega es si porque llega. no quieren. Porque no quieren. Vienen, ven cuando. Le puedo preguntar una cosa, he visto que aquí limpiáis muchísimo, pero arriba está todo un poco sucio. Arriba donde está justo al lado de la montaña. ¿Es el ayuntamiento que os dice de no pasar por ahí o es porque no llega el camión? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaba la cueva? Allí en el barranco. ¿Es porque no pasan ahí también a Lo limpiar? limpia 20.000 Ellos veces y al lo día ensucian. siguiente... ¿Sí? Es lo que yo te he dicho. Entonces la gente no es que no limpia el ayuntamiento. Cuando he salido de la cueva, ¿qué te he dicho? Ya. Que ellos van, limpian hoy y mañana la han llenado otra vez. Entonces, Usted tiene la casa más bonita aquí de la zona, ¿qué es eso? Mira, mi hijo, te gastas también el dinero aquí, Joder. Mira el suelo aquí de mármol y todo. Vete más tarde. No, barrio Luego más marginal, tarde mi huevo, barrio marginal. Este es Trae una génica aquí, nos la tomamos, ¿vale? Vale, vale. Hasta luego. Porque la niña era la niña la canastera. Que la que me quería yo soy yo de mi vera. Porque la niña era la niña la canastera. Que la que me quería yo soy yo de mi vera. Mira que hay una puerta adentro de la montaña, esa la voy a ver ahora mismo. ¿sabes cómo se llama? La raja al coño. La La raja raja al al- coño. Ahí Ah. te metes y sales lleno de purga. Pues yo voy allá, ¿Quieres ir chicos. y verlo? Sí. Vamos. Ya está ya casa,
¿Sí? Esto era en casa, que ya han tirado. Bueno, eran casas como esta, imagino, ¿no? En plan chabolas. Casa. Los ladrillos, la Ah, sí. Pero ¿qué ha pasado? Que el ayuntamiento ha realojado, ¿no? A las personas. Sí. Espectacular, ¿eh? Nos están silbando desde allá, ¿eh? Ahora bajamos aquí. Vale. Espera, déjame ver solo adentro ahí, ¿puedo? Dentro no vaya a ser que tengan algo raro, marihuana o algo. Mira tú antes. No tenga. Mira tú. Lo importante es que no sea nada ilegal. Cabra. No es nada ilegal. Es cabra. Sí. Cabra. No se ve. No se ve. No se ve No nada. sé, no, si no está grabando, es para que vea que una cabra. Se han enfadado. ¡Ay, qué bonita! Mírala. ¡Chao! Está volviendo el agua. Están aquí. Esto pega unos botes por el monte que flipa. Claro. Esta sube donde quiere, ¿no? Le han puesto como a los perritos, ¿no? El lazo este. Mira cómo va. Mira. Esto no tiene huevos de cogerlo. Pero, ¿por qué el grande no se va? Porque está con la hembra, con la mujer, ¿eh? Ah, no es el niño, es macho y hembra. Y es como su casa, es como Vale, los palomos los vuelan y se quedan volando. Vale. Espera que se ha enganchado aquí. Eso. Guapo. Hostia, parece que no hay nada. Aquí antiguamente teníamos una caseta hecha ¿Y qué pasó? de madera, la quemaron. Hay que entrar así. Pues, como a mí me gusta. Lo malo que no tiene luz. Joder, y hace frío, ¿eh? Sí, aquí hace frío. Espérate que te Pues, estoy grabando. yo me meto. Es una cantera, ¿no ves? Veo que hay mucha mierda. Estas puertas pues llevarían, no sé si llevarían a otro sitio. Aquí hay que, no sé, seguro hay también... Mierda, mucha mierda. No, esto es muy grande, ¿eh? ¿Sí? Llegamos casi hasta Aguadulce. Vamos a bajar hasta aquí abajo si quieres. Sí. Ten cuidado que hay lo que es mucha piedra y también hay así. ¿No crees que hay eringuillas o cosas así? No. Aquí no se meten los yonkis. No, porque es demasiado peligroso, porque es complicado. No, que sí, se pueden meter, pero no. Mira. Ostras, mira Ahí eso. puedes subir arriba. Coge. Prueba primero los hierros. Dale golpe. Bien, está bien. Al otro. Está bien. No, quiero solo ver. Uy, esto no sé si tiene, tío. No, esa no aguanta. No, se rompe. Se rompe, es que tiene muchos años. Y para abajo pues hay más. Vamos a bajar el campo. Sí. Joder, han venido todos. ¿Has entrado aquí alguna vez? Claro, si esto recuerdo los antiguos tiempos, llevo más de 10 años sin pasar por aquí. ¿Ah, sí? Por eso- ¿Qué venías, de niño? Claro, con los niños aquí. A jugar. Los de la guerra se escondieron aquí. Ah, vale. Aquí también hay como huecos Sí. para meterte. Mira, si tiras para acá llegamos a la piedra de agua. Mira, aquí está roto esto. Mira, ¿Te das cuenta del fresquito que hace? mira. Es que Sí, la cueva siempre fantástico. Esto vienes en verano con 40 grados y te la pasas de puta madre. hace- Mira. Buah, Aquí la tierra es blanda, ten cuidado. Sí. Que resbala. No vamos a entrar mucho más, ¿no? No, era solo para ver un poquito. Es que yo creo que podemos caminar aquí horas si queremos, Yo me ¿sabes? la conozco, yo he entrado de niño, entonces no nos perdemos, tranquilo. Joder, ¿no te daba miedo? No. Yo de niño meterme en un lugar así, vamos, Pero me aquí cago entramos encima. 50 niños. Sí. A jugar al escondite, ¿eh? No, tío, en serio. Hay que jugar. Este es de película horror, ¿eh? De terror. Esto sigue hasta... Qué locura. Perfectamente pueden tener unos 10-15 kilómetros. Uno que no lo sepa se pierde aquí. Sí. Totalmente. ¿Quién se está fumando el porrito de la cueva? Joder, es que si fumas mucho aquí te pierdes de verdad. Te entra la paranoia. Joder. Te entra ahí una paranoia que te cagas. Mira, ven, mira la piedra. Está mojada. Es la piedra del agua, le decimos. Esto empieza a picar y sale agua. Sí. Y si nos callamos, escuchamos el agua. Eso es broma. Yo voy a hablar con la señora, porque ahí es... Sí, no escapa. ¿Dónde vas? Contigo, ¿para qué me llamas?
Se ha escondido. Se ha escondido. Quería hablar ahí con la chica. Enseñándole el barrio aquí al colegio. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Federico, encantado. ¿Te has escapado? ¿Nos has visto? Adiós. Es mi novia. Es mentira, no es mi novia. No es tu- prima de mi madre. Ah, qué raro que tu prima, porque aquí son todos... Y tiene un hijo de mi padre, ¿Ah, sí? que es mi hermano. Pues es la verdad, ¿Sí? ¿por qué va a negarlo? Él ha dicho la verdad. Mira, esta se llama Soledad. Soledad. No te tranquilo, vayas, chato, no te vayas. Tranquilo, Siéntate. tranquilo, si quieres no te enfoco. La mujer de mi primo Charro. Es mujer de mi primo Charro. Vale. Hola. Me dijeron que hay 3 barrios aquí duros, el Puche, la pescadería y el almendro. No, vamos a ser sinceros, el Puche hay mucho más gente, pero Almería, pescadería es mentira, porque este está aquí con nosotros toda la vida y es mentira. Hemos vivido sin En todos lados Marta. hay malo y bueno, pero este barrio, ya te lo he dicho yo, es familia. Vale. Todos somos familia. Todos somos Mi unidos. madre es su primo y me creo Casado con uno, el primo con el primo del otro, el otro, porque todos hemos nacido aquí. pues, ¡Patico! Nos casamos todos con todos, ¿me entiendes? Claro. Y hacemos todo el barrio, un 70% del barrio son familia. ¿Ma tú eres gitana? Yo Sí. Pero gitana de Alemania, ¿o La no? hija, gitana de brava, Almería. la ¿Sí? hija del Catoto. Joder, rubia, ojos azules, Yo estoy fantástico. casada con su primo. Claro. Muy bien. ¿Cómo pasáis Es que es lo aquí que el dice, día? ¿Qué por hacéis? donde vamos, todos son primos ¿Descansar tuyos, o charlar con los vecinos? Es lo ¿Cómo, que cómo se hago. pasa el tiempo? en ese Comemos, barrio? fregamos, luego a las 6 a las 7 nos ponemos en la puerta. A jugar a la lotería. No juego. Yo sí Ella juego juega al partida a la parchís, a la lotería. lotería, yo me siento ahí con los vecinos hablando. Pues fantástico. Fregar no frega, dice. No, fregar frega sí, mira ahí. Mira dónde está el cubo. Ahí está. Pero así es, Además, sí, fresquito aquí debajo de, Sí. ¿no? de la montaña está de puta madre, de verdad. Aquí por mucho que quieras limpiar, quieras aquí, ya ves lo que hay, todo hecho Lo de la polvo, tele, todo, voy a llamar hasta que Pepe. tires la Está casa, un poco roto aquí, ¿no? Claro. Y hasta que la tire y hasta me que den la una tire y le vivienda. den una. Mira, en Vale, esta lo que yo te casa, esta, voy a estar esperando. En esta casa, Esta va a ser tuya. No, de esa es de mi prima. alguna de esas se la darán a él. Se ven bonitas, ¿eh? Fede, ¿Sí? ¿cuántos hermanos Pero son? estás Por lo ahí. menos 7, Ah, tú estás ahí. Ah, vale, vale. Venimos besitos, somos familia. Vale. Aquí en esta casa se han criado 8 niños. Ellos son 8 y hermanos, nosotros. 8 o 9. Bueno, y todos los vefundados, pues aquí su padre ya no vive. Ahora, no, pero no el quiero entrar, morradón pero ¿es conocido. grande por dentro o 10 personas pueden vivir Están tranquilos? hechas por- Es que esta casa tenía 8 habitaciones grandes. Ah, entonces entra Estas dentro de la son dos, montaña. estas son Aparte, dos, lo único que esto ya la ya han ha roto. caído. Claro. Vale. Y el servicio y la terraza estaba arriba y ya ha caído también. ¿Pero qué ha pasado? ¿Un terremoto o algo? ¿Por qué No, se cae así? Lo tira Porque la la han obra. tirado para hacer eso. Ah, vale, 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 vale. Claro, Las casas de para- protección oficial. Sí, sí, Para sí. otras casas. Claro, claro, claro. El chico está limpiando el coche con una parte de una escoba, ¿lo has visto? Joder, no lo había visto nunca. Pero bueno, por lo menos el transporte llega, porque me habéis dicho que después de las 6 nada aquí más, hay problemas. Hasta aquí. Da la vuelta por allí, baja. No la sube al barrio. Pero por la tarde intentan evitar, ¿no? Que pase, porque los niños, dice, juegan, le la tiran. piedra, le rompe los cristales, le tiran huevos. Barrio Negro. Tú esta calle para arriba y barrio negro. Entonces, barrio negro, porque es el peor, el más Sí. peligroso, o, El barrio más o porque no había luz. conflictivo, Ah, vale. Tú tiras por aquí para arriba y ya el barrio negro. Aquí Vamos, es donde vamos, se vamos. venden drogas, Vamos, por eso he venido, por eso he venido. Pero nadie te va a decir nada, no va a venir. No, contigo no, claro. Barrio humilde, pero lleno de droga. No, mira, ya te Esta llegando es la la fibra. verdad. Está Barrio llegando la humilde, fibra. pero que se vende. ¿Qué ha pasado? La fibra que ya llega al internet. Esta calle para arriba. Das la vuelta Vale. y Que esta calle es es donde chunga. más claro. ¿Es donde está Esto, todo? estos ahora- palacios aquí, dices. Estos Aquí son- adentro. Todo esto no, esto es de los marineros. Ah. Esto se llama antiguamente los pisos de los marineros, porque aquí vivían marineros nada más. Y luego está el patio ese, que es lo más chocorbo que hay en el barrio. Está apuntalado, ahora lo va a ver. Sí. Y ahí vivían guardias civiles. Después está mi sobrino. Es familia. Y todos Chao. los que hay ahí, familia mía también. Súper, súper. Ella, esa no es una niña, esa tiene ya su edad. ¿Qué hace con los pájaros ahí en mano? Palomo, eso. ¿Pero qué, lo vendes? No, eso es un hobby de ellos. ¿Pero vuelven? Claro. ¿Sí? Joder. Y tiene tu nombre ahí en la pata. Y lo pintan cada uno sus colores. ¿Sí? Claro. Joder, no lo había visto nunca eso, ¿eh? Además, como lo tiene así, están tranquilos. Muy bien. Vale. Chao, chicos. Gracias.
Esto no lo había visto, porque he visto los pajaritos en las jaulas, los gallos en la jaula un poco más grande de combate, pero los palomos así, además lo cogía, ¿no? Los dos por la pata y están ahí tranquilitos. El patio está aquí atrás. ¿Qué quiere que os diga? El patio está Ya sabéis lo que pienso. Pasa para abajo. Han dicho tantas veces va a flipar con el patio que si no flipo, joder. Que va a flipar. Joder. Por fuera está flipando, ahora cuando lo veas por dentro te va a cagar. No ha entrado en un sitio más hermoso en tu vida. ¿En serio? Apuntalado con puntales. Plaza de la Chanca. Aquí estamos. Vente para acá, ven. Esto es el patio. Esto era de los militares antiguamente. Y se han ido. Ya lo ves, ¿no? Mira, a ver. Ahí, que la gente no se aguarda. Muy bien, esto me ha gustado. Rafa, graba esto y que lo vean. ¿Cómo tiene el ayuntamiento? Tío. ¿Tú te puedes creer que el ayuntamiento puede tener esto así? Estoy flipando, sí, tío. ¿Qué me dices? Pero toda. ¿Qué dices? Toda. ¿Tú lo ves Madre normal? mía. Bueno, pues ahora vamos a salir por allí y vamos para el puente. ¿Tú ves esto normal? Estás cumpliendo, ¿eh? Porque me has dicho, vas a flipar y estoy flipando, de verdad. Esto es... Nunca lo has visto, ¿verdad? No, tío, esto tendrían que... Hacerlo nuevo. Tirarlo, tío. ¿Cómo vives así? ¿Sabes? Es peligroso. Y a lo mejor viven 30, 40 familias, 50. Y mira cómo está. Hostia puta, tío, parece Marruecos, ¿eh? Sí. Marruecos, te lo juro. Estamos... Le das la vuelta al barrio y entras en Casablanca directamente. Pues en Marrakech. Además de, obviamente, lo inseguro que es todo eso, O sea, porque... no hay ni luz. Mira el cable donde está. Ya, alucinante. No, es increíble también los colores, porque son todos, ¿no? de colores diferentes. Sí, aquí cada uno pinta y hace lo que le da la gana. Y esta es la parte detrás del patio. Mira, es una locura, porque aparte de ser estos palos, mira lo largo que son, están, ¿no? Un poco así como con un ángulo un poco peligroso, y también aquí se ve... Y se va abajo. Tú. Sí, fácil, ¿eh? Fácil. De verdad. ¿Y cuánto llevan? Mira, aquí con este esa? al lado y mira este que bonito. Mira qué cambio. Sí, 5 o 6 años. Hostia puta, tío. Si alguien del Ayuntamiento de Almería está viendo este vídeo, de verdad, que haga algo. Es absurdo. Aquí la primera vez que pasa un terremoto o algo, mira, ese se ven todo para abajo. Ese que hay en el coche es hermano del que pasa la foto. ¿A qué? Estoy flipando, joder. No hay nadie que no sea familiar. Ah, mira, el de la peluquería es Natata también. Familia mía. Familia tú. Ese otro peluquero. De toda la vida. El Natata. ¿Qué tal, chicos? ¿Sobre qué vas a documentar? Solo yo hago vídeos de los barrios más peligrosos del mundo. ¿Sí? Sí. De hablar de cosas. ¿Quieres grabar una pelea ahora mismo aquí en escena? Una pelea fuerte. ¿Pero cómo es? No, joder, no quiero que la gente se haga daño. No. Actuado así no. Que va. Si lo veo de verdad, sí, si no, no. ¿Por qué la gente de afuera dice que es un barrio conflictivo? ¿Hay problemas de verdad por aquí? ¿Hay gente peligrosa? La verdad que aquí no, aquí todo el mundo somos gente humilde, gente que nos queremos todo el mundo. Las cosas salen Mira el así. problema que tiene. Empieza. ¿Qué jugáis? A la brisca. Nosotros nos tenemos que poner así. Así. Mira lo que nos jugamos. Quien gane se compra unos donuts y un Don Simón. Sorda. Montaron a mi carro porque la carretilla no tira y el carretero va a mano. Y porque tiene el coche, que si no se levantaba y se pegaba a un baile. ¡Vámonos! Tengo que ir al castillo, si me quiere llevar. Vámonos. Vamos. Gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Hay pocos barrios que me han acogido así con tanta simpatía. Me habéis cambiado de ropa porque tenía que terminar el vídeo anoche, solo que me he ido al Puche a hacer el episodio que vais a ver la semana que viene y luego nada, no han coincidido las cosas. Entonces he vuelto por la mañana para cerrarlo aquí, donde ha empezado todo, en Plaza Pavía, así se llama. Plaza Pavía, eso es. Cerramos con los chicos que me saludan
Y parece que me he perdido anoche algo chulo, porque ha habido un tiroteo o algo por aquí por problemas de droga o algo raro. Y oye, ya está, chicos. cómprame algo, ¿Qué yo te compro? sigo en YouTube. ¿Pescado? Pues claro. Yo no puedo comer pescado. Es la única cosa. Tengo intolerancia. Vamos a ver por el pescado antes de cerrar el vídeo. Mira, me voy a quitar, Joder. estaba suscrito a tu canal. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿cómo no tengo que venir a la plaza a comprarme pescado, eh? 2,5 euros y el kilo 4 euros. Entonces, gente, todos aquí, ¿no? En la chanca a comprar el pescado del chico. Y nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Y a la media luna, ya la luna entera, hoy sale mi amante por las callejuelas. Y a la media luna no quiero que salgas, no quiero la luz del día, la noche mirando. Bebiste de mi fuente y estaba llena, probaste de mi sangre mortal, te hice una mujer por excelencia.